de la vida de Rafael Corporán de los Santos. Ya volvemos. Seguimos en el especial conociendo la impactante y maravillosa historia de Rafael Corporán de los Santos. En este bloque conoceremos sus inicios en la radio y cómo se convirtió en un fenómeno de popularidad. Estaremos cubriendo exactamente toda la República Dominicana. En el más apartado rincón de la República llega este domingo Gozando con Producciones Corporán. Si lo escucho por Radio Popular. ¿Cómo llega por primera vez, si lo recuerda, y el primer día que entró a una cabina de radio? No, yo recuerdo el primer día que cogimos una caja de fósforo. Tú sabes que las ondas hertzianas se transmiten. Y entonces tú coges una caja de fósforo con un hilo, te la pones ahí, el otro que se pone ahí, y tú le hablas por ahí, él te oye. Tú lo puedes probar. Entonces esa era mi comunicación. ¿Y ya la primera experiencia así profesional haciendo radio, cuándo llega? Nosotros trabajamos en varias emisoras. Ahí yo conocí a Tito Campuzano, conocí a Medina Díaz, conocí a otros. Y yo recuerdo, y a Torres Tejeda, que en paz descanse. Yo recuerdo que Torres Tejeda era locutor de Discolandia. Una agencia que Discolandia ya es una gran tienda de vender discos, que está en el Naco. Pero él era un señor que le decían el mudo, porque él no hablaba. Y él manejaba esa guagua. Cuando yo salí de esa guagua de Discolandia, conseguí a Gómez Acevedo, que tenía otra guagua y en un cargo mejor. Porque ya Gómez Acevedo lo que trabajaba era en el Partido Dominicano y él no quería anunciar nada de Trujillo. Y yo anunciaba lo que sea. Y no me importaba el pago, aunque me daban algunos centavos, pero yo lo que quería tener un contacto más directo con la comunicación. Y así lo vencí. Lo pude hacer lo que la vida me puso, pero fui tratando de ir superando la vida mía para poder superar la vida de mis hermanos. En esta parte vamos a conocer cómo Corporán de los Santos llega a convertirse de un hombre de escasos recursos a un gran empresario de medios radiales. Don Corpo, ¿cómo fue poder introducirse en una sociedad distinta, para decirlo de alguna forma, a lo que fue su entorno, a lo que fue su crianza, y entrar a un medio en ese tiempo que era de primer orden como la radio? ¿Qué tan fácil fue? ¿Qué tanta apertura recibió? No, fue muy tortuoso, el camino fue muy áspero, fue muy áspero. Los días fueron de muchas lágrimas, de mucho cansancio, pero eso era lo que había. Yo tenía dos caminos: o me convertía en un buhonero permanente, o en un engrasador de carro permanente, de un vendedor de dulces permanente, o trataba de salirme de ese mundo que yo estaba, no porque quería, sino porque eso fue lo que me disparó el destino. Carlos Pérez Radical fue el molde, la fragua donde yo pude moldear mi vida. Él se enamoró de mí, Él tenía un hijo llamado Nino, todavía vive, y Carlos veía en mí lo que no era Nino, en cuanto al trabajo, en cuanto a la dedicación, porque Nino era hijo de Carlos y Carlos era uno de los hombres que más cuarto tenía en este país. Y él vio en mí como el hijo que no veía en Nino en cuanto a la solidaridad, al asunto. Y Carlos, ya yo tenía un carrito Bohol de medio uso. Fernando Guelmón, un gran amigo, y Vigilio Altibox, que eran los canchanchan, como dicen, de Carlos Pérez. Me pegué de ellos, seguí a Carlos, y Carlos me ayudó. Te quiero hacer una anécdota de Carlos. Carlos me dijo, mijo, y siempre, yo estaba hablando en la guagua y cosas, y yo me examiné y conseguí mi carnet de locutor. Yo estoy hablando ya mucho más. Y cuando conseguí el carnet de locutor, don Carlos me dijo, mijo, mientras yo esté vivo, tú estás anunciando una guagua, pero mientras yo esté vivo,
tú tienes que ser locutor y creer en mí. Para no cansarte el cuento, cuando Carlos se dio el tiro, ya habíamos comprado a Radio Popular. Él la compró, él me dijo que él ponía el capital eran 360,000 pesos para la emisora y para todo. Y tú aquí anuncias tu programa y todo, y yo lo pongo para ayudarte. Cuando esto se pague, yo te lo entrego. Él se dio un tiro, compramos la emisora Radio Popular. Ya cuando nosotros teníamos 5 años, en vez de una emisora, ya teníamos 5, después tenemos 7, 8. Cuando Carlos murió yo tenía 8. Ya hombre. Y fue la viuda. Ya teníamos los papeles guardados, porque él me dijo, guárdate sobre y no lo abra hasta que yo no te indique o si yo desaparezco de este mundo. Yo tenía ahí, Carlos se dio un tiro y la viuda fue con Nino a buscar los por ciento, porque la viuda de Carlos Pérez, y que yo lo que era un favorecido por Carlos Pérez. Yo sacando los papeles, fue mi hermano Luis Martín, buscaron los papeles abajo, y cuando abrimos el papel donde estaban los documentos de Radio Popular, había un documento que decía, mi hijo, él me decía mi hijo Rafaelito, yo no puse esta emisora ni para ganar dinero, ni la puse para ganar fama, ni para hablar por micrófono, porque yo no soy locutor. Esto yo lo hice para ayudarte a ti. Y si yo fallo, todo lo que tú has pagado con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, eso es tuyo. Y así fue, ante la sorpresa de todo el mundo. Se abrió eso y ese emisor era mío. Noticiario Popular. Si se quiere informar y oír su musiquita, no mueva la cubita de Radio Popular. Y todo era mío, yo lo seguí pagando todo. Ese gesto de Carlos me hizo ser más solidario con el ser humano, me hizo querer más a los amigos. Yo siempre he dicho que a mí la única cosa que me preguntó una persona, siendo yo síndico en Miami, una periodista, que a qué yo le tenía temor en la vida. Y yo le dije, el temor y el miedo y el pánico que yo le tengo en la vida es ofender a una persona. Yo ofendo a una gente sin importarme su cualidad social, ni política, ni económica, sin importarme. Pero si yo lo ofendo, me da el mismo dolor, sin importarme la condición humana, física, moral o social de ese ser humano. Yo creo que el temor, a lo que yo más le tengo temor en la vida, es ofender a una gente. Cuando yo le falta respeto a una gente, hasta que no lo... Yo en esto tengo un problema con unos amigos míos de 20 años. Yo sé Cáceres, por ejemplo. Un amigo, él vivía en la Máximo Grullón, en Villa Consuelo, y yo vivía por ahí mismo. Y fuimos creciendo juntos. Siempre yo muy solidario con él, Tito Campuzano, Johnny Ventura. Y un día yo le falté respeto. Y yo aproveché, ya hombre, y yo aproveché un día a verlo en un acto que había, no me recuerdo el lugar. Le digo, José, yo te falté respeto a ti y a Vinicio Lora. Yo quiero que tú me perdones, porque yo no estoy diseñado para ofender. Y hasta que yo no logré eso, no volví a recuperar el entusiasmo y la alegría con la que yo vivo. Bueno. No se despegue de ahí porque cuando regresemos conoceremos mucho más de la vida de Rafael Corporán de los Santos. Ya volvemos. Seguimos en el especial conociendo la vida y trayectoria de don Rafael Corporán de los Santos. Estamos en esta parte conociendo el hombre de la radio. ¿Cómo fue, don Corpo, ese momento de popularidad donde usted impuso en Radio Popular un nuevo estilo?